Kimuwingun Santiago meu kayuchipantu nieluta Lucía. Feifilkiaye kaweñihuellin meu pekefi. Fitexipiano klen niefui katatimalal ngenaitu neteu naitule yurumimuten. Nikayuchipantulen petukim lafui yegluko piapomeu tati doctor pikefi ñiyuke. Mi piñan ñikuwu pianista kuwu kechilei. Pichirumay ñikuwu fei tañipuwenei fei pikingen tañixangal kuwu xangal mamul kechilei. Rupaya luchipantu ñixilkatun fei xikakuwu walmapu meu miaukei. Pura maripura teclas mari xangal meu wuzamkangei. Kechuke xangal lepukuwu meu. Feita Lucía Uribe Pérez. Katufata ñikuwu. Camila tiene 22 años y una hermana gemela, quien hace tan solo 3 le enseñó. Tantos colores la amarraron al telar que desde Galvarino su abuelo le traspasó el guirehue que una ballena a su familia le regaló. Hoy, entre tramas y aprietes, escribe las imaginaciones de Camila acá en el Guaymapu. Ella teje hace poco en la práctica, pero sin duda hace mucho en la sangre. Los charigües son los preferidos por sus frágiles y ágiles manos, esas que con cada nueva técnica aprendida le recuerdan también el pasado. Camila Coya Millalonco es ella, y estas son sus manos. Hola Cami, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, aquí encerrados, como todos, pero por lo menos estamos sanos. ¿Y tu familia? Todo bien acá, igual encerrado, pero es lo que hay que hacer nomás en estos tiempos. Exacto. Bueno, y como estos tiempos son para pensar mucho, nosotros ideamos un proyecto, se nos ocurrió, desde mi oficio, desde el piano, para relacionarlo con tu oficio. Te cuento, Ya. lo que yo voy a hacer va a ser una obra que se llama Un preludio y fuga, del compositor alemán Johann Sebastian Bach, muy conocido porque él hizo en su composición un estilo de composición nuevo que se llamaba polifonía. Muchas voces que se entrelazan y forman en sonido una obra de arte para el piano. ¿Tú podrías relacionar lo que tú haces? ¿Algo similar con el piano? Sí, a mí lo que se me ocurre, por ejemplo, en el telar hay muchas hebras puestas en un telar, en el huichal. Y cada una de esas hebras cumple como un rol para formar el nivel final, que es el dibujo. Y podría hacerse la relación con el piano, por ejemplo, cada tecla que se toca en el piano, al final, el trabajo final suena hermoso, que al principio se entiende como un enredo de una tecla aquí, otra allá, pero el sonido final es súper hermoso. Esa es la relación que hago con el telar, que se ve como un enredo, que hilos suben y bajan, pero al final, el trabajo final es un dibujo bien bonito. ¿Y cómo se llama lo que vas a hacer? Trariwe se llama. Trariwe es como una especie de faja que se utiliza en la cintura, generalmente para apretar el kepam de las mujeres, o en el caso de los hombres, apretar la shiripa. Qué interesante. O sea, podemos concluir que tanto tú desde el telar y yo desde el piano, el producto final se transforma en una obra de arte. Claro, una obra de arte. O Sí. sea, no es porque uno venga desde Europa y el otro venga desde la Araucanía o el Mapu, son distintos, sino que son Claro, ambos una obra de arte. claro. Y ambos tienen un proceso detrás de aprendizaje y de cómo se crea cada pieza. Exactamente. Estamos muy de acuerdo. Así que ahora, manos a la obra entonces. Ya, ¿Te manos a la parece? obra. Sí, Estas son mis manos. te presento mis manos.